Bendito eres, Señor. Saludamos esta mañana a la hermana Gloria, que nos visita. Tenemos a Manuel, a Lili, sus hijos. Bueno, ellos son de aquí. Siempre los estimamos y siempre lo amamos como nuestro, ¿no? Pero nos regocijamos en verlos nuevamente y saber que están bien. En este día, mis amados, tenemos un tema muy importante y se llama no soportarán la sana doctrina. Oh, es duro decir eso, no soportarán la sana doctrina, pero ese es el tema. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, estamos conmovidos, Señor. Estoy conmovido, Señor, delante de tu presencia, porque delante de tu presencia yo me derrito, Señor. Yo no soy nadie, Señor. Padre, me pongo delante de ti, Señor, para que tú uses mis labios, Señor, y que tú hables a través de mí. Yo solamente soy un vaso desechable, Señor, un vaso de barro, Señor, que solamente en obediencia me someto a tu palabra, a decir lo que tú quieres decir, Señor. En estos últimos tiempos tan peligrosos en que vivimos, Señor, nos sentamos a tus pies para recibir este alimento, Señor, tu palabra bendita y santa, la que nos prepara para llevarnos al cielo, porque esa es la misión, Señor. Prepararnos para irnos al cielo, no para quedarnos aquí a la tribulación, sino para irnos al cielo. Apenas tú nos llames, Señor, estar preparados. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, a nuestro espíritu y a nuestra mente, Señor, para que el hombre trino, espíritu, alma y cuerpo sea alimentado de esta palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo. Gloria al Señor. No soportarán la sana doctrina. Amados, la sana doctrina es la enseñanza que Cristo trajo del cielo. Sí, del cielo trajo esta sana doctrina, para que nosotros, sus hijos, seamos instruidos por ella. Porque este es el pan, este es el alimento para nosotros, los hijos de Dios. Porque nosotros, el principal alimento que tenemos que tener nosotros para vivir como hijos de Dios y para poder irnos al cielo es el alimento de la palabra. Porque la palabra de Dios es la única verdadera doctrina, hermanos. La palabra de Dios. Aquí está en las Sagradas Escrituras la verdadera doctrina, la única doctrina. Desgraciadamente, muchos de los cristianos hoy se niegan a oír la sana doctrina. Veamos qué dice la Escritura al respecto. Veamos en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Antes no podíamos entender esto, pero hoy que estamos en los últimos tiempos, el Espíritu Santo nos revela visiblemente, físicamente, nos está revelando esta verdad y la estamos viendo, estamos siendo testigos de esta dolorosa realidad en la iglesia de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Y dice así la palabra: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrirán quiere decir no soportarán la sana doctrina, o sea, la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír otras cosas, de oír, se amontonarán, como ya están amontonados, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído,
ya no querrán oír la verdad. Por eso dice aquí el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las doctrinas humanas. A través de la historia, mis amados hermanos, ha habido siempre quienes han negado la sana doctrina. Se han negado a obedecer la palabra de Dios, la enseñanza que Cristo trajo a la tierra para nosotros, sus hijos, que no pertenecemos a este mundo. Hermanos, en este mundo vivimos, en este mundo hemos nacido, de este mundo nos rescató Cristo, pero ahora ya no somos de este mundo, porque somos de arriba. Amén. Pertenecemos arriba. Para eso fue la sangre de Jesucristo. Esa verdad tiene que estar dentro de nosotros, de que no somos terrenales, éramos terrenales. Ahora somos celestiales. Somos celestiales, hermano, porque allá está nuestra posición. El diablo quiere que nosotros sigamos pensando que en las cosas terrenales y en los afanes terrenales, y que quitemos la vista, la mirada de nuestra meta celestial que está esperándonos arriba. Amén. Sí, hermanos, tenemos que trabajar, es lógico, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, sí, pero primero tenemos que poner al Señor. Primero tenemos que poner las cosas celestiales, porque esas cosas celestiales es nuestra herencia. Para eso vino Cristo a la tierra a hacerse hombre, para eso murió, para eso resucitó. Entonces nosotros, el diablo quiere que desconozcamos eso, que olvidemos, o que digamos, no, eso será para después de mucho tiempo. No, hermanos, ya está cerca. Las profecías están cumplidas, porque la palabra la estamos viendo, hecha realidad ahora. Sí, mis amados. Gloria al Señor. Veamos en Juan capítulo 7, versículo 14 al 18. Vamos a ver la doctrina que trajo Cristo a nosotros, sus hijos, aquí en la tierra. ¿De dónde la trajo? ¿Quién la mandó? Juan capítulo 7. Porque que sea la misma palabra de Dios la que nos vaya instruyendo, mis amados. Porque la doctrina de Dios está escrita aquí. Amén. Está escrita en la palabra. Tiene ya Juan capítulo 7, del verso 14 al 18. Y dice así: más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, porque lo que le estaba hablando no era terrenal, sino el mensaje, la doctrina que Dios le dio. Por eso repito el 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién le envió? El Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire qué claridad de la palabra. El Señor dice: si tú quieres hacer la voluntad de mi Padre, vas a entender mi palabra. Pero si tú no quieres hacer la voluntad de mi Padre, tú no vas a entender este lenguaje, porque no es para ti, porque eres terrenal. No quieres ser celestial, sino terrenal. Y dice así, el 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Qué es lo que estamos escuchando ahora en los púlpitos? Hombres que se ensalzan a sí mismos, pero no ensalzan a Dios. Hablan de ellos, de sus logros, de sus éxitos, de todo, pero menos de lo que Dios dice.
Pero el que busca la gloria del que le envió, que es de Dios, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces nosotros vamos probando la doctrina, la enseñanza, porque quiero decirle que doctrina quiere decir enseñanza sistemática. O sea, un sistema profundo de enseñanza para que la gente aprenda a vivir esa enseñanza. A vivir, no solamente de oído, sino a vivir, a practicar, a obedecer. Veamos lo que dice el mismo en la palabra, a la vuelta de la página, Juan 6:45. Juan 6:45. Hablando de la misma doctrina, de la enseñanza. ¿Quién mismo nos enseña a nosotros, a los hijos? ¿Quién nos enseña? El Padre. En su casa, ¿quién enseña a la palabra a los hijos? Padre o la madre, pero aquí está hablando el Padre. Veamos Juan 6:45, y dice el Señor Jesucristo mismo: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todos enseñados por Dios, no por el hombre, por la palabra de Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es seguidor de Cristo, es seguidor de su doctrina. Por eso el Señor dijo: mis ovejas, no dijo las ovejas, dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que nosotros como ovejitas de Cristo tenemos que seguir su doctrina y seguirlo. Cuando oímos algo que no es de Cristo, que no es de Dios, pues no lo seguimos. Así de sencillo, hermanos. Tenemos que seguir a la verdad, a la palabra de Dios. Si somos enseñados por Dios, seguiremos esa doctrina hasta la muerte, hermanos. No podemos cambiarnos. No podemos ser fluctuantes. No podemos sentar en dos pensamientos, no. Veamos cómo Cristo, amados hermanos, desenmascara a los que no son suyos. Y Dios es amor. Era el amor aquí en la tierra. Pero sin embargo, su manera de predicar, su manera de enseñar la verdad era sencillamente la verdad. Pero la verdad muchas veces duele. Cuando uno está cojeando en algo, viene la verdad y le enfoca y esto está muy duro. Pero la verdad es la única que nos hace libres. Libres de ese dolor, libres de esa enfermedad, libres de esa atadura, libres de ese engaño. Mire lo que dice aquí el Señor. ¿Cómo identifica a los que no son suyos? Vamos a ver en Marcos capítulo 7 del 5 al 9. Marcos capítulo 7. Del 5 al 9. Qué lindo es el Señor. ¿Cómo nos ama? Por eso nos instruye. Gloria a Dios. Marcos capítulo 7, del versículo 5 al 9. Dice así: le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, gente instruida en la ley, y le pregunta: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, o sea, con manos sucias? Respondiendo él les dijo: hipócritas. Con cariño les dijo: hipócritas. Ese es el evangelio. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Te digo esto. Le dijo al pueblo, a estos fariseos, a estos judíos: bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito:
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien han invalidado el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, para guardar vuestra religión, guardar vuestra doctrina. Vamos más adelante, vamos a Juan capítulo 8, versículo 44 al 47. Y aquí es más explícito el Señor. El todo dice en amor. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y nosotros tenemos que someternos a esa verdad y recibir el amor de Dios. Porque Él nos habla porque nos ama. Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que vayamos al cielo con Él por la eternidad. Entonces nos prepara, nos instruye, nos disciplina. Juan 8, desde 44 al 47. Y aquí está en el diálogo con un poco así de los mismos fariseos y toda la gente que no quería someterse a la palabra, no quería escuchar la doctrina de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que le estaba diciendo, vosotros sois hijos del diablo. Y lo decía en amor, pero era la verdad. Nosotros también podemos decirle a un hermano que está descarriado, mira hermano, arrepiéntete, cambia de caminos, porque si no te vas a ir al infierno. Y esa es la verdad, no es una ofensa, es la verdad. Y si usted no le dice, usted no ama a su hermano. Pero porque lo ama, le dice, hermano, por favor, recapacita. Regresa a Cristo. Porque te puedes perder. O te vas a perder. Entonces, si nosotros conocemos la verdad, si nosotros conocemos el camino, que es Jesucristo, y sabemos que es el único camino para llegar al cielo, ¿cómo nos vamos a callar si vemos a un hermano, una hermana que está descarriándose? Dios nos va a demandar esa sangre. ¿Por qué? Porque nos dio la verdad y no la compartimos con ellos. Seguimos con la lectura. Entonces vemos ahora el verso, ya leímos el 44, ¿no? Ahora vamos al 45, al 47. A mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? No leí todo el 44. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice. Él ha sido homicida, o sea, Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad. Se salió de la verdad. Ese es el peligro, hermanos. Salirse de la verdad. Porque no hay verdad en él. En el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y sigue diciendo el Señor, a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Desgraciadamente, eso sucede así. Más cree la gente a la mentira que a la verdad. Seguimos con el 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me acusa a mí de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me obedeces? El que es de Dios, mira aquí esto, grábase en su mente, hermano. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El Señor le dijo a los fariseos,
porque ellos realmente no eran de Dios. ¿Por qué? Porque no le creían, no le obedecían. Cuando nosotros, hermanos, siendo hijos de Dios, no estamos obedeciendo la palabra, no estamos amando a Dios, no estamos viviendo como Dios nos exige en su palabra, de las normas de vida, entonces no estamos siendo hijos de Dios, porque no entendemos el mensaje que Dios nos está dando para salvación. Continuamos con Primera de Juan, capítulo 4, del 4 al 6. Y esto es lo que pasa. Esto le pasó al Señor. Ahora esto es lo que nos está pasando a nosotros. Respecto a la doctrina de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, del 4 al 6. ¿Lo tienen? Primera de Juan, capítulo 4, del 4 al 6. Aquí nos vamos a ver nosotros reflejados. Usted habla con con un hermano mismo, hermano de Cristo, hermano en Cristo, y le habla y dice, hermano, mira, y dice, no te puedo creer, tú tienes una doctrina errónea, no, tú estás equivocado, no acepta la verdad. ¿Por qué? Aquí dice, vamos a ver, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Aquí identificamos a los cristianos que hablan del mundo, porque son del mundo. Y el mundo los oye. La doctrina del mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, nos entiende. Nos entiende. El que no es de Dios no nos oye, no nos entiende. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La doctrina. Porque para todo es la doctrina, hermanos. La enseñanza. Hoy vemos, amados hermanos, con mucha tristeza, que esta situación se está empeorando. Vamos a Isaías 5:20. Isaías 5:20. ¿Cómo se está empeorando? Que no sabemos discernir lo bueno de lo malo, sino que todo lo que nos dan creemos que es bueno y lo comemos. Oímos todo lo que nos... No, hermanos, no podemos recibir todo lo que nos da, lo que nos da. No, tenemos que recibir lo que nos dice la palabra. Puede venir un ministro, sea hombre o mujer, y nos predique tan lindo, pero y no nos está diciendo nada de la palabra, ¿de qué nos sirve? Ahí nos van engañando. Después terminan pelándonos los bolsillos y mandándonos al infierno. Isaías 5:20, por eso advierte, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de la palabra, de la luz, eran como tinieblas, y de las tinieblas, luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A la sana doctrina que es de Dios, la llaman falsa, ¿sí? Y a la doctrina de demonios la llaman buena. Así es. ¿Por qué? Porque no saben discernir, no entienden el idioma de Dios. La Biblia, la santa palabra de Dios, revela el carácter
de los cristianos de los últimos tiempos. Y da la casualidad que ahora ya podemos identificar que estamos en los últimos tiempos, porque esto es lo que estamos viendo ahora, en los púlpitos. Vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Aquí está el carácter de los cristianos en los postreros días, en los postreros tiempos. 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Y dice así: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya lo estamos viendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Se ama mucho porque hablan solo de ellos. Avaros, gusta mucho el dinero. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué quiere decir impío? Apartado. Se apartó de la verdad. Se apartó de Dios. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Quítales. Quita el cuerpo, saca el cuerpo de ahí. No. Corre, salva por tu alma. Observemos el fruto y las características de cada uno de ellos. Y los conoceremos, los identificaremos. Ahora, de los púlpitos, ya de estos enfatuados, no sale bendición para la gente, sino maldición. Que dice: yo maldigo al que no crea lo que estoy hablando. Es una herejía. Cuando el pueblo de Dios es bendecido, nadie puede maldecir al pueblo que fue lavado con la sangre de Jesucristo. Pero estos se atreven a hacerlo, hermanos. Gloria al Señor. Primera de Timoteo 4:1. Un poquito más atrás. Aquí vemos una profecía que el mismo Espíritu Santo nos recalca y podemos entender ahora. Antes no podíamos entender, porque no se veía este engaño, esta apostasía en masa que hay ahora en la iglesia de Cristo. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir negar la fe, apartarse de la verdad, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Aquí habla el Señor bien claro: doctrina de demonios. Espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Cuáles son esos? Para grandes rasgos: salvo siempre salvo, doctrina de la prosperidad, siembra que yo cosecho, y todas esas cosas. Vamos a 2 de Corintios 11, 3 y 4. 2 de Corintios 11, 3 y 4. 2 de Corintios. Por eso el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos advierte y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva en el jardín del Edén, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque
Si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo soportan, o sea, bien lo toleráis. Ahí mismo en ese capítulo vamos a ver el capítulo 11, el versículo 13 al 15. Y esto se los he repetido muchas veces, pero quiero que se les grabe para que sepan la verdad. Porque aquí, con esto nos bombardean las doctrinas falsas, las doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. De aquí es que salen todas esas falsas doctrinas de estos llamados apóstoles. La Biblia tiene Cristo tiene 12 apóstoles. Y la Biblia registra el nombre de los 12 apóstoles. Si no está escrito en la Biblia, no es apóstol de Dios. Porque aquí dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que hacen fraude, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos son los que vamos a ver en Mateo 24. Vamos a ver Mateo 24. El mismo Señor los descubrió y ya profetizó de ellos. Entonces, ¿por qué hay que combatir a estas doctrinas, a estos falsos? No es que estamos combatiendo a esas personas, sino a la doctrina falsa que ellos están enseñando, porque ellos están desviando del camino al cielo al infierno con sus falsas enseñanzas. Por eso vemos aquí en Mateo 24. Y el Señor Jesucristo dijo, porque se levantarán falsos cristos, o sea, falsos ungidos. Está de moda la palabra ungidos en esos altares, donde dice, yo soy el ungido, y al ungido nadie lo toca. Nadie puede contradecir al ungido. ¿Qué es eso? Se hacen Cristos, se hacen dioses. Entonces, falsos cristos son falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hacen tantos milagros, tiran a la gente con un soplo, un movimiento, una seña, y la gente cae como naipes. No quiero decir otra cosa, como unas naipes ahí caen en el piso. Eso no es de Dios. Eso es falsas doctrinas. Esas son doctrinas de demonios. ¿Quién está enviando a que la gente se caiga ahí? Demonios. ¿Quién está sanando a la gente en ese grupo? Demonios. Porque los demonios hacen milagros. No son dudaderos, pero son milagros, porque ellos pueden hacerlo. Tumban a la gente. Entonces, todo eso es falso, mis amados. Estos falsos cristianos, falsos ungidos con falsa unción, tienen muchos seguidores, porque estos seguidores han sido engañados, han sido hipnotizados, han sido hechizados por ese espíritu diabólico de las falsas enseñanzas. Hechizados, hermanos, ¿sí? Porque ellos tienen un espíritu hechicero. El diablo es engañador. El diablo imita las cosas de Dios, por eso hace milagros. Por eso dice la palabra, y serán engañados aún hasta los escogidos. Hermanos, entonces tenemos que estar alertas. Si los grandes ministros han caído, grandes hombres y mujeres de Dios han caído en el engaño,
del diablo, nosotros que somos pequeñitos tenemos que cuidarnos. Sí, mis amados. Para colmo, amados hermanos, de los males, el Papa actual, el que fue elegido ahora, ese es tipo del falso profeta. Quiero que sepan que los teólogos del catolicismo en el Vaticano dicen que este Papa actual va a hacer una reforma al catolicismo, a la Iglesia Católica, y va a cambiar 3 puntos. Primer punto, que van a terminar con el celibato. O sea, ya van a permitir el matrimonio de los sacerdotes y de las monjas también. ¿Para qué? Porque ya ellos están cansados de perder tanto dinero debido a las demandas por tantas violaciones. Primer punto. Segundo punto, las monjas también pueden no es que pueden, sino que van a permitir que también den misa. ¿Por qué? Para parecerse ya a los evangélicos. Y el tercer punto, sí, eso es muy doloroso para nosotros. Que ya Cristo ya le quitan la divinidad y lo van a poner como un profeta. Van entonces a decirle que Cristo es igual a Mahoma, igual al Buda, igual a Krishna, igual a todos esos falsos profetas. O sea, le quitan la divinidad a Cristo. ¿Para qué? O sea, el papado, el catolicismo. ¿Para qué? Para unir una sola religión. Porque de esa manera todos somos iguales. Entonces eso es lo que quiere el ecumenismo, terminar una sola. Y entonces los cristianos vamos a ser contaminados con esa doctrina diabólica. Por eso es que tenemos, amados hermanos, que prepararnos. Hoy más que nunca con el conocimiento de la palabra para poder obedecerla y no decir a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tenemos que estar bien definidos con la enseñanza de la palabra para saber identificar quién es de Dios y quién no lo es. Sí, mis amados, son tiempos peligrosos y nosotros podemos instruir a nuestros niños para que no sean engañados en las escuelas, que digan, no, tú eres libre de elegir tu sexo. Si quieres, cámbiate. Hermanos, todo eso conlleva el ecumenismo. Todas esas doctrinas diabólicas están afectando y van a afectar grandemente a la iglesia que no se prepara para saber defenderse. Porque si estamos en la verdad nos hará libres, hermanos. Nos mantenemos en la verdad bíblica y con esa verdad nadie puede tocar a nuestros hijos. Pero si nosotros nos desviamos, corremos peligro, hermanos. Corremos peligro, mis amados. Aleluya. Sí, mis amados. Oh, gracias, Señor. Apartarán de la verdad el oído. Esto es doloroso. Que aparten, muchos cristianos van a apartar de la verdad, de la palabra, el oído. Ya no quieren escuchar la verdad. Quieren escuchar lo agradable al oído, que le haga cosquillitas. Que sea agradable a su modo de pensar. Pero la palabra de Dios no es para eso. La verdad es para que nosotros nos sometamos a ella, no ella a nosotros. Nosotros no podemos manipular la verdad. La verdad es la que nos va a encajonar en ella. Sí, amados. Gloria al Señor. Apartarán de la verdad del oído. Amados, por el oído entra lo bueno y lo malo. Vamos a ver en Marcos 4, del 23 al 25.
Marcos capítulo 4 del 23 al 25. La importancia de oír la palabra de Dios. Marcos capítulo 4 del 23 al 25. ¿Lo tienen? Y el Señor dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Gracias a Dios que aquí todos tenemos 2 oídos. Somos bendecidos, ¿verdad? Pues el Señor nos dio 2 oídos y una boca. No nos ir 2 bocas y un oído, no. Porque Él sabía que tenemos que oír. Porque por el oír, oír la palabra de Dios, nuestra fe se desarrolla, crece. Y por ende, vamos a hacernos obedientes. Porque escuchamos, oímos bien la palabra. Entonces la entendemos y dice, voy a obedecer. Pero si no oímos bien, estamos en peligro. Miren lo que dice aquí, el 24 y 25. Les dijo también, mirad lo que oís. ¿Qué están oyendo sus oídos, hermanos? ¿A qué le ponen más atención los oídos? ¿A lo que dice Dios? ¿O a lo que dice el diablo a través del mundo? Y de los afanes del mundo. Porque con la medida con que medís, con la medida de palabra que tú oyes, os serás medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís la palabra. Si oímos mucha palabra nosotros, para obedecerla, Dios nos va a aumentar más palabra, más conocimiento, más sabiduría a través de la obediencia. Porque al que tiene la palabra, se le dará. Al que tiene algo de palabra, se le dará. Y al que no tiene, al que tiene poco, aún lo que tiene, se le quitará. Sí, amados, a la medida de lo que oyes la palabra de Dios, al que tiene la palabra se le dará más. Y al que tiene poco, por no haber oído la palabra, aún lo que tiene se le quitará. Mira el peligro de no escuchar bien, de no oír bien a Dios. Oímos bien a Dios, Él va a multiplicar la palabra bendita que está en nosotros. Pero si no le damos importancia y no oímos la palabra, lo poquito que tengamos de palabra, nos la van a quitar. Sí, hermanos, aquí lo dice bien claro, bien claro. Muchos, o sea, la mayoría, porque muchos significa mayoría, menos minoría, ¿verdad? Entonces muchos, o sea, la mayoría dentro de las iglesias no quieren oír ya la sana doctrina. Esa doctrina de santidad, esa doctrina de arrepentimiento por el pecado, esa doctrina del perdón, que diga, no hermano, perdona para que Dios te perdone. Porque el perdón es condicionado. Si no perdonamos, no nos perdonan. Si no obedecemos, no tenemos nada. Todo es basado a la obediencia, mis amados. Entonces, esa doctrina ya no quiere escuchar mucha gente en muchas iglesias. No quieren, porque ya están llenos de tanta, según ellos, tanta palabra, pero no les entró nunca la palabra. Porque si nos entrara la palabra, veríamos el fruto de ella en nuestras vidas, ¿verdad? Sí, amados hermanos. Entonces, despreciando la palabra de Dios. Cuando uno se cansa de oír, ya que le digan, no me prediquen pecado, ya no me prediquen arrepentimiento, ya no me prediquen esto, santidad.
Hermanos, entonces estamos despreciando la doctrina de Dios que dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Vieron? Entonces, desean estas personas que la predicación contenga menos exigencias de las verdades del Evangelio. Pero el Señor Jesucristo, Él empezó a predicar el Evangelio y mire lo que dice en Marcos 1.15. Marcos 1.15, estamos en Marcos ahí mismo. Marcos 1.15. Bendito sea el Señor. Aleluya, qué precioso, maravilloso nuestro Padre. Y dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos palabras, arrepentimiento y obediencia. Cree, el que cree, obedece. El que no cree, no obedece. Así de sencillo. Ahí está el extracto del Evangelio. A estos que ya no quieren oír la palabra de Dios, Dios les dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 10 al 12. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 al 12. Y aquí está escrito. A esas personas que ya no quieren oír la palabra de Dios, ya reniegan, dicen, ya estoy harto de tanta palabra, ya estoy harto de lo mismo y lo mismo. Yo quiero ya que me hagan cosquillitas en los oídos, quiero que me cuenten cuentos, que cuenten chistes, hagan reír. No son muy aburridos, hermano. Es que la iglesia no es para entretener a nadie, sino para adorar a Dios y someternos a su instrucción. A eso venimos. Primero alabamos a Dios con libertad. Si usted quiere brincar, brinca, salte, lo que quiera. Si quiere llorar, llore y adore al Señor con libertad. Pero cuando ya nos sentamos a los pies del Señor para escuchar su mensaje, tenemos que hacer reverencia y abrir nuestros oídos para oír lo que Dios nos quiere decir para instrucción, para llevarnos al cielo. Porque la sana doctrina nos lleva al cielo, la falsa doctrina nos lleva al infierno. Sí, hermanos. Entonces tenemos que mirar lo que el Señor dice a la gente que ya se cansa. Dice así, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron la verdad, el amor de Dios que refleja en su palabra para salvación. No quisieron recibirla, ya se cansaron. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, las falsas doctrinas, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, que es la palabra, es Cristo, es la verdad. No hay otra verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por oír la mentira de las falsas doctrinas, dejarán de obedecer la verdad. Y Dios les entrega en manos del diablo. Sí. Sí, el Señor no anda jugando. Segunda de Timoteo 3, 7 al 8. Ahí estamos cerquita. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 7 al 8. Estos que no quisieron obedecer, que cansaron de que Moisés les, con la instrucción de Dios, los guiara, los disciplinara. Y ellos se cansaron, aquí todos se cansaron y dijeron, no, tú no nos vas a mandar, ya estamos cansados de la verdad, estamos cansados de lo que tú nos dices.
Vemos aquí en segunda de Timoteo 3, 7 y 8. Dice, estas personas que se cansan de seguir a la verdad, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de error. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Fueron reprobados de la fe. Sí, hermanos. Eso es la palabra. La falsa doctrina en la iglesia, mis amados, se puede identificar por el espíritu de la enseñanza. Por el espíritu de la enseñanza. Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1. Sí, amados, para no dejarse engañar. ¿Qué es lo que nos están enseñando? ¿Qué es lo que nos están predicando? ¿Qué palabra? ¿Qué doctrina? ¿Qué instrucción nos están dando desde los púlpitos, mis amados? Dios nos dice aquí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El profeta va a hablar, pero son falsos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que está diciendo esa persona desde el púlpito? ¿Qué está hablando él? Sí, mis amados. ¿Qué es lo que está hablando? El espíritu de la enseñanza, el Espíritu Santo le va a dar convicción si es de Dios o no. ¿Cómo le da convicción? Porque esa persona tiene que estar hablando la palabra. Y usted sabe que está allí en la Biblia. Pero si le sale con un cuento, una historia que cogieron un verso y se fueron a volar y después se perdieron, se extraviaron en el aire y después aterrizan y no saben cómo. Y usted dice, comenzó aquí, pero no sé qué pasó. Vamos a ver un poquito más. En 1 Timoteo, capítulo 6, del 3 al 10. 1 Timoteo, capítulo 6, del 3 al 10. Mire lo que está pasando ahora. Aquí vemos el espíritu de la enseñanza. En muchos púlpitos se ve esto. Ya van a ver aquí. ¿Lo tienen? 1 Timoteo 6, del 3 al 10, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, a la santidad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, privados, alejados de la verdad, ignorantes de la verdad, que toman la piedad, la santidad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído, amados hermanos, a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Desnudo venimos, desnudo nos vamos. O sea, hablo materialmente. No es que nos entienden desnudos, sino que
No nos podemos llevar dinero. No podemos llevar las casas, no podemos llevar los carros, no podemos llevar nada material. ¿Verdad que no? Nada. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tener dinero, hermanos, no es malo, porque eso es parte de la bendición de Dios. Porque Dios quiere que nosotros tengamos con qué ayudar a la obra del Señor, con qué ayudar a un hermano que está necesitado, y para todo. Necesitamos de eso. Pero mira lo que dice, sigue es el amor al dinero, ahí está el pecado. No podemos amar al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se descarriaron. ¿Por qué? Porque pusieron a su Dios el dinero. Mientras más dinero Dios nos dé, más humildes tenemos que ser nosotros, más obedientes a Dios, y saber que lo que Dios nos da es por gracia, por regalo, no porque lo merecemos, no porque somos muy trabajadores, ni muy inteligentes, ni muy fuertes, ni muy sabios. No, porque Dios nos da. Tenemos que saber administrar lo que Dios nos da con sabiduría, pidiéndole dirección al Espíritu Santo. Estos falsos, amados hermanos, solo quieren tu dinero, nada más. Hablan de dinero y solo dinero y bendiciones. Oh, tú vas a ser bendecido si siembras esto. Si siembras tanto, más bendecido. Y el 100 por 1. Entonces se ponen a multiplicar los hermanos y sacan los billetes. No, voy a dar $1,000 para que me dé 100,000 el Señor. Eso es ambición, hermanos. Eso es avaricia. Si el Señor nos dice, con lo que Dios te dé, es suficiente. Suficiente, hermano, dándonos la salud, un techo, la comida. Hermano, tenemos que darle gracias a Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia primero, y el después, todo lo que nos falta, nos va a añadir. Entonces, cuando las bendiciones nos están alcanzando, nos van alcanzando. ¿Por qué? Porque somos fieles. Pero dejemos de ser fieles a Dios y verá que esa bendición se convierte en maldición. Sí, hermanos, esa es la palabra, esa es la verdadera doctrina. Uno es prosperado de acuerdo a lo que prospera nuestra alma, no lo que prospera nuestra siembra de dinero, no. Porque la verdadera siembra, la única siembra que habla la Biblia aquí, es sembrar la palabra. Usted siembre mucha palabra y va a recibir mucha palabra. ¿Y qué es más importante? ¿La palabra de Dios o todo el oro del mundo? La palabra de Dios, pues, hermanos. Eso vale más que todos los tesoros del mundo. Sí, amados. Qué lindo es el Señor, mis amados. Qué precioso. Sí, amados. Vamos a ver lo que el Señor nos advierte en Jeremías 5, 30, 31. Jeremías 5, 30 al 31. Ay, qué triste es dejar la verdad. Qué triste, cosa horrorosa desobedecer a Dios. Mire lo que nos dice aquí. Jeremías capítulo 5, versículo 30 al 31. ¿Lo tienen? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Se dejaron guiar por hombres, por doctrina de hombres y no por la doctrina de Dios. ¿Qué pues haréis? Dice Dios.
Cuando llegue el fin, oh, qué cosa espantosa y fea, amados hermanos, es desobedecer a Dios. El pueblo de Dios prefirió y prefiere la mentira y desechó la verdad. Dios nos pregunta, ¿qué pues haréis en el día del fin? ¿Qué haremos cuando Dios nos llame a cuentas? Individual o colectivamente. ¿Qué haremos? Sí, amados. El Espíritu Santo nos advierte a todos los creyentes fieles. Mira, aquí vamos a ver en Ezequiel 33, del 30 al 33. Ya nos vamos. 33, Ezequiel 33, del 30 al 33. Mire lo que dice. Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso. Dios nos instruye, nos educa. Esto es una educación, un consejo divino, hermano. Tómelo así. Y tú, hijo de hombre, le dice Dios al profeta Ezequiel, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, del profeta, junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Amados hermanos, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Aquí no hay profetas, aquí hablamos la palabra de Dios, que es la palabra profética, la que está escrita, a la cual tenemos que estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hermanos. El diablo quiere oscurecer nuestra vida. El diablo quiere que nos perdamos, hermanos, que quitemos la mirada de la palabra de Dios. Pero Dios nos ama y Dios quiere que recapacitemos y que nos acerquemos más a Dios, más a su palabra, hermanos. Porque sin la palabra, sin la luz de la palabra, vamos a perecer. Necesitamos de esa luz, necesitamos de la mano de Dios. Y a través de la palabra, Dios nos está dando su mano para que nos agarremos de ella y no nos perdamos, hermanos. El diablo es malo, quiere acabar con nuestros hijos, quiere acabar con la juventud. Y hoy más que nunca esta juventud está en peligros, hermanos. Hay peligro en las escuelas, hay peligro en todas partes. La televisión está bombardeando muerte, el internet, muerte. En la escuela también hay peligros, hermano. Por eso la responsabilidad de nosotros los padres es buscar más a Dios, acercarnos más a su palabra, y de ahí esa palabra nos va a fortalecer con el poder de su fuerza, de la fuerza de Dios. Entonces nosotros podemos luchar a favor de nuestros hijos. Vamos a ponernos de pie, amados. Bendito eres, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Oh Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas de verdad. Tú nos amas, por eso nos corriges.
Por eso nos instruyes, por eso nos disciplinas, por eso nos exhortas, por eso nos edificas, Señor, nos consuelas. Oh, bendito eres, Señor. Bendita es tu palabra, Señor. Amamos tu palabra, Señor. Oh, Padre, permite que obedezcamos toda tu palabra, Señor. Que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, Señor, y que penetre a los huesos, Señor. Que tu palabra se encarne entre nosotros, como tú, Señor Jesucristo, el Verbo, se encarnó aquí en un cuerpo de carne y pudiste habitar entre nosotros. Así también permite, Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, la palabra que es Cristo, el Verbo, se encarne, se haga carne en nosotros, una carne que nos dé vida, Señor. Oh, Padre Santo, hoy más que nunca necesitamos de la ayuda de tu palabra. Necesitamos de tu doctrina, Señor. Ser fortalecidos, ser instruidos diariamente para no ser confundidos, para no ser engañados por la mentira, Señor. Padre, yo bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, porque son lavados con la preciosa sangre de Jesucristo. Somos todos lavados, tú nos limpiaste, Señor. El diablo quiere ensuciarnos con dudas, con incredulidad, con tantas cosas, Señor, pero nosotros queremos mantenernos firmes, fieles a ti, Señor. Por eso pedimos ayuda al Espíritu Santo, que no nos deje resbalar, que no nos permitas, Señor, que nos desviemos tras falsas doctrinas, sino que somos instruidos por ti, nuestro Padre. Queremos permanecer hasta llegar a tu presencia, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, y gracias por mis hermanos, Señor. Padre, yo bendigo a mis hermanos, bendigo a sus hijos, a sus nietos, a todos sus familiares, donde quiera que se encuentren, Señor, son bendecidos. Ya tú los bendeciste, ya tú nos bendijiste, Señor, y nos sentaste en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos, por sus familias, por sus trabajos, por sus negocios. Gracias, Señor, y síguenos, Señor, ayudando a serte fiel, Señor. Que seamos cada día más fieles. Fortalece nuestro carácter cristiano, Señor. Ayúdanos a ser más radicales, Señor, y ser cada día más santos, cada día más apartados del mundo y más cerca de ti, Señor. Padre, ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.